LIR tiene nuevos especiales. En esta época de tantísimo calor, usted puede mitigar ese estado en su casa con unos descuentos especiales que tiene hasta un 30% en equipos de acondicionadores de aire. LIR, donde todos califican con los aires acondicionados que le hacen dejar de coger lucha en su hogar. Elíjalos con descuento de la mercancía de LIR Comercial. Y también, para seguir combatiendo el calor, usted puede obtener hasta con un 40% de descuento equipos de refrigeración para pagarlos en cómodas cuotas. Como es todo en LIR Comercial, más de 30 tiendas en todo el país. Chacabanas, donde Juan de Dios, en la Galería 360 de la Kennedy, también en la Luperón, en la Plaza del Paseo de Santiago y en Multiplaza de la Romana. Vaya y busque o mande a hacer su chacabana a la medida en Juan de Dios, Galería 360 y Luperón en Santo Domingo. Recordamos también Everlast Doors, las puertas que le garantizan elegancia, durabilidad y también un óptimo aislamiento del calor y los ruidos. Everlast Doors, con estándares internacionales, fabricadas en República Dominicana, una puerta para cada uso y con diseños que se adaptan a sus proyectos. Everlast Doors. Continuamos, doctor. Bien, señores, decíamos hace un rato que como el país es pequeño y la clase activa políticamente es todavía más pequeña, es muy difícil que en estos procesos que está viviendo el país y los partidos políticos no haya mucha solución de continuidad, en que usted tiene demasiadas relaciones primarias con mucha de la gente y de los partidos que tienen problemas. Sin embargo, aquí hay algunas instituciones políticas que no tienen nada que ver con lo que está pasando y que, como es natural y es bonito, se han sumado a la lucha verde, pensando que podrían lograr capitalizar ese movimiento. La revista en estos días está tratando de localizar todos esos sectores que nosotros decimos no comprometidos y que están pensando seriamente en que se le ha presentado la oportunidad de lograr su espacio, porque los grandes partidos para mucha gente están al borde de desaparecer. Eso es lo que algunos piensan. Otros piensan que el juego no ha terminado hasta que no se termine. Atuey de Camps fue un dirigente político que, aunque era del sistema, era muy atípico. Fue un dirigente estudiantil de vanguardia, fue un dirigente PRDista, fundó el Partido Revolucionario Socialdemócrata y era muy específico y muy sui generis, tanto en su manera de pensar como de actuar. Se mantuvo más o menos al margen en todas las grandes alianzas que ocurrieron en los últimos años. Murió a destiempo y nosotros hemos invitado a Luis Miguel de Camps, hijo de Atuey y secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata, para que nos cuente cuáles son los lineamientos de una organización que posiblemente tenga ahora mismo una posibilidad de crecer, captando aquellos sectores sanos de las organizaciones que su fundador trabajó, que son el PRD y el PRM. Luis Miguel, gracias por estar con nosotros y te vamos a dejar para que tú nos cuentes. Adelante. Muchísimas gracias a usted, don Julito. José Rael, un placer verlo nuevamente. Carlos, un placer. Y muchas gracias por esa introducción. Realmente, como usted señala, el PRCD, a propósito de la discusión, la conversación que había antes del corte socialdemócrata, que no es socialismo, pero tampoco es lo que en el video se planteaba, siempre ha tenido nuestro partido, como usted señalaba, una conducta vertical, directa y franca. El hecho de que haya podido haber relaciones de amistad o relaciones interpersonales, eso no puede quitar la responsabilidad que existe y que se mantiene de denunciar las cosas que no están bien, independientemente de quienes hayan sido los que hayan realizado estas acciones.
nosotros como partido, en esta nueva etapa en que nos encontramos, estamos planteando dar a conocer, más allá de lo que ha podido dar a conocer hasta la fecha nuestra organización, de que nuestro partido no es más de lo mismo, a pesar de que existe siempre un discurso generalizado de que todos los políticos son iguales, de que todos los partidos son lo mismo. Eso realmente no es verdad. Todas las generalizaciones siempre son injustas, y en el caso del PRSD es uno de los ejemplos de excepción. Nuestra organización se ha caracterizado por plantear su propio camino, por establecer sus propias propuestas. Algunas veces es entendida, algunas veces otras organizaciones no las entienden. Y en este momento, nosotros como organización, pero como ciudadanos dominicanos, apoyamos todas aquellas movilizaciones sociales que busquen el fin de la impunidad y de la corrupción, venga de donde venga la responsabilidad. Y como tal hemos participado no en la parte de la organización, ni mucho menos, porque somos de criterio de que esas movilizaciones sociales no son dirigidas por ningún partido. Es un sentimiento social que toma como punta de lanza el tema anticorrupción, que realmente es una preocupación generalizada, pero también hay que señalar que no es la única preocupación. Hay una cantidad de problemas que la gente sufre y que ahora mismo se lanza como tema principal el tema anticorrupción, a propósito, por ejemplo, de lo que sucedió hace unos años con el reclamo del 4% de la educación, donde el pueblo se movilizó también, utilizando ese problema como punta de lanza. Pero vamos a ser sinceros, recordemos que esa discusión se planteaba en el mismo momento en que se planteaba una reforma tributaria. Es decir, siempre hay una conjunción de razones, y en este caso el PRSD hace, como siempre, un paso al frente para declararse al servicio de la sociedad y determinar, no porque lo digamos, sino porque nuestra historia así lo demuestra, de que nuestras acciones han estado siempre comprometidas con los intereses nacionales y no con los acuerdos de aposento o con los intereses electoreros de ventajas pasajeras momentáneas. Eso puede ser, y en efecto, es más trabajoso, conlleva más sacrificio, pero nuestro partido ha demostrado la intención y la voluntad y el efecto de asumir esa responsabilidad. Y en ese sentido hemos estado visitando diferentes medios y por lo tanto nos place mucho venir aquí a Revista 110, que no es solamente un medio, es una institución realmente, para decir que nuestro partido tiene una política de puertas abiertas, y agrego puertas abiertas con ojo pelado, porque si bien todos los votos son importantes, a nivel de dirigencia es importante saber también cuáles son las motivaciones de aquellas personas que se acercan. Pero tenemos esa política de puertas abiertas en donde no hay que hacer una fila para entrar y asumir posiciones de relevancia, pero tampoco hay que estar pensando en que hay un techo límite de crecimiento político. En nuestro país hay una gran cantidad de gente, y creo que estas movilizaciones sociales en cierto sentido lo demuestran. Hay una gran cantidad de gente que tiene interés por cambiar el país. Y ese interés de cambio en el país solamente se puede efectuar de manera concreta a través de los procesos políticos, a través de la participación en los partidos, porque las movilizaciones sociales son importantes y son necesarias, pero solamente van a poder presionar, no van a poder decidir. Para pasar de la presión a la decisión hay que trabajar a través de los partidos políticos en la conquista del poder. Y ese espacio es que el PRSD nuevamente señala a la población que se encuentra disponible, abierto, y vamos a seguir asumiendo esa lucha a favor del pueblo dominicano. Desde el punto de vista organizativo, sí, el Partido Revolucionario Socialdemócrata, le fue difícil afrontar la desaparición de su líder con el actual presidente, que siempre fue un alto dirigente y fundador, claro, de ese partido, y el que tú asumas la Secretaría General. Lo primero es el hecho de que sea un hijo de, o ponerse la bota de Atuey, te está ocasionando muchos problemas. Mire, don Julito, nuestro partido evidentemente se encuentra en una nueva etapa. Nuestro partido surge, como todo el mundo conoce, y como más se le conoce, el Partido del Toro, como respuesta a un proceso interno en el PRD de la repostulación presidencial de Hipólito Mejía en su gobierno. Y durante toda la vida de nuestro partido siempre se mantuvo la línea política de tratar de establecer un encuentro de toda la oposición. Se trató en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012 y hasta en el 2016, y no fue posible.
No ha habido un político en los últimos 20 años en la República Dominicana que haya trabajado más ampliamente y arduamente por esa unificación que Atuey de Camps. Se le partió la boca de tanto decirlo y trabajar por ello. Sin embargo, no fue entendido. Pero Atuey trascendía a los límites de nuestra organización. Era un político más grande que nuestro partido. Y por eso nuestro partido siempre estuvo encaminado, más que desarrollarse para presentar proyectos electorales, siempre estuvo dirigido a tratar de concertar esa unificación de la oposición, que desde el punto de vista de responsabilidad política sí era lo responsable políticamente hablando, pero tal vez no era lo más fácil ni lo más conveniente desde el punto de vista de desarrollo del partido. Dicho eso, con la desaparición física de nuestro líder, evidentemente el partido sufre un golpe duro, pero luego de eso se hace las convocatorias de los organismos competentes, en este caso el Comité Ejecutivo Nacional, en donde se elige al presidente actual, don Rafael Gamundi Cordero, que antes era el secretario general, dirigente histórico de la política dominicana, un hombre con una lealtad y una firmeza y una verticalidad en sus acciones incomparable, y el partido se siente totalmente representado con don Rafa. Y en esa asamblea también se elige como presidente en funciones a don Amadeo Lorenzo, un hombre también de una trayectoria política de larga data, desde las luchas sindicales hasta la fecha. Y también en esa asamblea se elige como secretario general a quien le dirige la palabra. Ahora bien, nosotros no pensamos que vamos a ponernos las botas de Atuey, porque entendemos que es un espacio que él se ganó y que él desarrolló y que él vivió, pero que no puede ser llenado simple y llanamente por quien sea, aunque sea su hijo. Te lo digo porque a veces daba la impresión de que Atuey era muy Atuey. Sin embargo, en sus actuaciones electorales, nunca se impuso él. Siempre. Él le dio paso al de Santiago, ¿cómo se llama? Estrella, apoyaba a otro, es decir, la concertación no era falsa, la posición era real. ¿Ustedes van a seguir tratando de concertar o ustedes se van por otro lado? Nosotros siempre estamos abiertos a propugnar por eso, porque como decía hace un momento, es una posición responsable. Pero si Atuey con su peso específico no lo pudo lograr, nosotros como partido tenemos la responsabilidad de desarrollarnos y como tal vamos a plantear nuestro desarrollo, entre otras cosas, planteando candidaturas en todos los niveles de nuestro partido, porque la gente, como usted decía, don Julito, está necesitando ver que tiene un espacio distinto en donde puede canalizar sus esperanzas y sus aspiraciones. Un espacio, un vehículo donde no haya una contaminación. En el caso de nosotros, gracias a Dios, podemos decir a boca llena que no tenemos un problema de contaminación de ningún tipo. Y eso es importante que la gente lo sepa y lo conozca y lo recuerde. Y cualquier persona que tenga esas características y que se interese en participar en nuestro partido y plantear sus aspiraciones tendrá las puertas abiertas. Y por eso nuestro partido va a plantear candidaturas en todos los niveles. ¿Significa eso que no se puede hablar? Se puede hablar con diferentes organizaciones, pero nuestro objetivo fundamental es el desarrollo de nuestro partido, concentrarnos en el desarrollo de esta organización para poder servirle al país. Yo más que una pregunta voy a dar una opinión, como suele suceder. Atuey tiene el mérito de haber hecho el intento de injertar la socialdemocracia como doctrina en un PRD que en ese momento no tenía esas preocupaciones. Era un partido grande por la táctica de Juan Bosch de llegar al poder, así fuera aliado con los trujillistas y darle una imagen de poder al partido. El esfuerzo de Atuey fue el primero que vino con la... Bueno, Rafaelito Alburquerque también vinieron con la idea de darle una doctrina socialdemócrata al PRD. Quien finalmente inscribe de manera oficial, físicamente, al PRD en la Internacional Socialista. Sí, eso es mérito de él, indiscutible. Sin embargo, entiendo que el PRD rechazó eso como un cuerpo extraño. Ya el PRD tenía sus raíces en la vida cotidiana, en los problemas inmediatos de la política, que no son doctrinarios. Bueno, cuando Atuey tiene que definir su acción, su presencia en la vida política, lo hace con esa doctrina, con ese criterio doctrinario. Sin embargo, ese partido socialdemócrata tampoco juega
un papel en la difusión de las ideas socialdemócratas. Que es importante la difusión de ellas en este momento, porque el mundo va a un acotejo social necesario, imprescindible, por lo que decía ahorita. La vida política, la vida del desarrollo económico le va a plantear a la sociedad capitalista un cambio muy profundo, muy próximamente, en que hay que inventarse cómo se distribuye el producto. Mire, don José Israel, me agrada. Y entonces la socialdemocracia tiene un papel Claro que jugar que sí. ahí. Y qué bueno que usted lo menciona, don José Israel, porque justamente de las cosas que hemos estado hablando es que el país se encuentra ahora mismo inmerso en diferentes temas, varios de importancia y capital, si yo diría. El más sonado obviamente es el tema de la lucha contra la corrupción y el pare de la impunidad, pero no es el único. Porque el problema, además de ese, es un problema que existe hoy día de falta de empleo, falta de oportunidades y de criminalidad. Nosotros hemos señalado que desde que tenemos uso de razón hemos escuchado que el país está en crisis. Tenemos una crisis de tal naturaleza, lo cual no es mentira. Crisis eléctrica, crisis de alimentación, crisis de salud, pero no hemos salido nunca de esas crisis, simplemente seguimos profundizando dentro de cada una de las crisis mencionadas. Y entonces, ahora se agrega una crisis que ha existido pero se ha agravado, y es el tema de la criminalidad y la falta de seguridad. Las respuestas de los gobiernos ha sido tirar a la guardia a la calle, lo cual no criticamos, pero señalamos de que no es la solución al problema. La solución de tirar la guardia a la calle no es la que ataca la raíz del problema. La raíz del problema es una falta de empleo, falta de oportunidades, y esta a su vez tiene su causa, entre otras cosas, en la no equitativa distribución de la riqueza. No es posible pensar en que se reduzca la criminalidad si no hay oportunidades de trabajo digno. No es posible pensar que haya oportunidades de trabajo digno sin salarios dignos y sin distribución equitativa o mejor distribución de la riqueza. ¿Cómo señalamos como país todos los años un incremento de la riqueza nacional, pero cuando los dominicanos nos metemos las manos en los bolsillos, no sentimos esa riqueza que anuncia el Banco Central año tras año? Entonces, ese problema es un problema, como usted señalaba, de política pública sustentada en una falsa ideología de desarrollo, que no ve en el desarrollo humano su principal motor, sino en el desarrollo de infraestructura, que además tiene un componente importante, pero también tiene un componente politiquero. Hay que combinar las cosas. Por eso es que nosotros señalamos que en esta crisis que nos encontramos actualmente, el problema de la criminalidad ya no solamente se limita a ciertas clases sociales y a ciertas partes del país, se distribuye el problema en toda la geografía nacional y en todas las clases sociales. Aquellas clases sociales, las más enriquecidas, en donde los problemas de la electricidad, de la salud, de la educación, podían resolverlo simplemente pagándolo, el tema de la criminalidad no lo pueden resolver así, porque aunque pongan cámaras y altas verjas en sus casas y negocios, cuando se salga a las calles va a pasar lo que está pasando, el problema de la falta de seguridad. Luis Miguel, uno de los problemas que tienes que evitar tú, porque quiero decirte que todos los que estamos aquí queremos lo mejor para ti, para tu partido, es que te etiqueten. Es decir, Agripino es el gran conciliador, Atuey fue el gran concertador, que te etiqueten. ¿Cómo tu discurso puede lograr masificar tu partido en la medida posible? Bueno, es decir, que deje de tener ese tamaño que desde su fundación tiene. Claro. Se fue con un grupo de dirigentes, a veces hacía acuerdo en algunas comunidades, en algunas demarcaciones como Managua y esas cosas, que cedieron todas las candidaturas para que ganen los más populares. Pero ¿qué usted puede hacer para masificarse? En primer lugar, le agradezco. Sobre todo ahora, ¿verdad? Yo estoy totalmente seguro que lo que usted dice es así, de todos ustedes. Mire, como yo le decía, como nuestro partido estuvo concentrado en buscar una concertación sobre cualquier otro objetivo, no era posible dedicarle el tiempo al desarrollo de nuestro partido. No era posible dedicarle la atención necesaria al crecimiento de nuestro partido. Por eso decía hace un momento que nosotros vamos a hacer crecer nuestro partido planteando candidaturas propias
y abriendo las puertas para que el mismo sirva como vehículo idóneo y no contaminado a que la población se presente a sus aspiraciones. Y eso es algo que nosotros estamos desde ya hace un tiempo trabajando. En ese sentido, obviamente, nosotros tenemos que tener claros de que esto es un proceso y que ese proceso puede ser más acelerado o menos acelerado. Nosotros haremos todo lo posible por ser más acelerado sin concurrir en violaciones de principios morales y éticos, obviamente. Yo creo que la población dominicana ha demostrado, en los últimos meses sobre todo, una sed por tener esa oportunidad. Y nosotros como partido político estamos comprometidos con construir en nuestra organización esa respuesta a eso. Entendemos que tenemos las condiciones diferenciadoras de las demás organizaciones políticas y nos queda simplemente desarrollarla, no solamente nosotros, sino con toda la población. Miguel, haznos un regalo, es algo que quizás sea un poquito íntimo. Atuey sabía de su enfermedad, estaba consciente de lo que él tenía, estaba al día. Sí. Cuando él, entre todos sus hijos, elige al que va a seguir dirigiendo el país, el partido, ¿cuáles fueron las principales recomendaciones que desde línea política, no estoy hablando de detalles ni administrativos, sino desde el punto de vista político, él te insistió más? Bueno, mire, don Julito, en primer lugar quiero señalar que nosotros somos 10 los hijos de Atuey. Sí, pero tú tuviste... Y de los 10, hasta la fecha, el que principalmente se ha activado... Tú eres abogado, ¿verdad? Sí, en la vida política he sido yo. Quiero señalarle con esto de que no fue una imposición, ni fue algo por el estilo. De hecho, mi padre siempre fomentó que nos desarrolláramos en aquellas áreas que nos sentíamos atraídos. En el caso particular mío, también sentí atracción por la política desde muy joven. Porque, como les digo, somos 10 y yo no soy el mayor. Es decir, que eso posiblemente pudo haberlo realizado. Bueno, fuiste candidato antes también. Sí, en el 2010 fui candidato, sí. Pero yo comenzaba política en la juventud del PRD en los 90. Seguro. Una de las principales recomendaciones que él siempre nos dio fue estar tranquilo con su propia conciencia. Para hacer posible un desarrollo político sano y correcto hay que estar tranquilo con su propia conciencia y por lo tanto no incurrir en pasos en falso. En los últimos meses de vida, nuestro padre nos señaló que en su criterio, y nosotros compartimos ese criterio, el PRCD sería un partido con mucho futuro, porque tenía las condiciones, y las tiene, diferenciadoras, como digo, y porque esos factores podríamos desarrollarlos en una sociedad dominicana en donde la credibilidad política ha ido decreciendo. Y con esos valores, con ese capital moral que nuestro partido tiene, construido principalmente por él, pero por todos los compañeros, es justamente sobre lo que es la moneda con la que vamos a seguir desarrollando la organización. Siempre también nos enseñó que no se podía tener temor de decir las cosas claramente, sean buenas o sean malas. Llamar las cosas por su nombre, lo cual no es simpático muchas veces, pero sí es responsable. Y como oposición que somos actualmente, tenemos que seguir siendo responsables. Si el gobierno de turno realiza una acción correcta, positiva, hay que reconocerlo. Si el gobierno de turno realiza una acción incorrecta y negativa, también hay que criticarlo, pero hay que señalar propuestas de solución a ese problema. Sobre esos lineamientos de sinceridad, apertura y sobre todo una vida correcta, es que nos siguió apoyando y sobre todo cuando en diferentes momentos nosotros le expresábamos nuestro interés de desarrollarnos políticamente y la idea de aspirar a diferentes posiciones, su respuesta siempre fue la misma. Me parece muy bien, tiene que fájate. Es decir, siempre creyó y lo... Tú se lo pediste a él, él no te lo pidió a ti. Correcto. Las posiciones que tú aspiraste. Las posiciones que yo aspiré, él siempre recibió de mí la propuesta mía. Ya. Él nunca me propuso, tú debes aspirar a tal cosa, Bien. tú debes aspirar a cual cosa, no. El país está viviendo un momento difícil. O sea, el hueso no te lo asignó a Atuey. Dígame. El hueso
de su herencia, no te lo asignó a tu hijo. Sí, porque Tú lo elegiste. La herencia política es relativa porque los liderazgos no se heredan. Hay que no, claro. Sí. Por eso le digo hueso. De eso nosotros vamos a hablar porque también le tocó un momento difícil que es el que se está viviendo y vamos a ver para dónde va el PRSC en este momento. Muchas personas, de entre los que cuentan los partidos políticos minoritarios, están pensando que esta es la gran oportunidad, que Odebrecht se va a llevar el PLD de cuajo, se va a llevar al PRM en parte y a sus aliados, y que todos esos partidos, sobre todo los que marchan verde, podrían capitalizar eso, pero solamente uno recibe las críticas, no recibe las vías de llegar a ocupar esos espacios. Miguel, Luis Miguel, háblanos de eso, porque realmente esa parte no la... Entendemos que los partidos están en una crisis y que tienen dos pies en el mismo zapato y que tienen problemas ahora. ¿Cómo se puede transferir ese problema que ya los partidos, por ejemplo, de la ley de partidos, que sería una solución, porque todo esto es producto de no tener una ley de partidos, porque la mayoría de ese dinero posiblemente se usó en política? Mire, don Julito, a propósito de la última parte de su pregunta, no solamente la ley de partidos, porque todo esto no se hubiese evitado con una ley de partidos, se hubiese evitado con una ley electoral al día. Pero también es importante que se lleve a cabo la adopción de una ley de partidos. Yo digo esto porque durante mucho tiempo se ha planteado como una panacea la ley de partidos, y si bien es cierto, es importante y es necesario, no es verdad que con eso se van a resolver todos los problemas. Y dicho sea de paso, esas discusiones se encuentran ahora mismo en segundo o tercer plano, cosa que no podemos permitir. El tema de la corrupción y el caso de Odebrecht, tenemos que señalar, la corrupción pública administrativa no comenzó con Odebrecht en la República Dominicana. No es verdad que ahí que comenzó y que todo está ahí. Y tampoco es verdad que va a terminar con eso. Ojalá se reduzca y tal vez a su mínima expresión. Pero tampoco es verdad que se va a concluir. Ese es el único caso de corrupción real que ha habido en la República Dominicana en estos años, que también ha trabajado el tema de Odebrecht. No, no es verdad. Sin embargo, es el único que se encuentra actualmente publicitado y llevado a cabo. Entonces, nosotros tenemos que estar claros, que los procesos de persecución a la corrupción no pueden ser selectivos, tienen que ser completos. A propósito de los reclamos de la sociedad, de que las personas que han señalado como envueltos en estos temas no son los únicos. Y tiene sentido que ese reclamo se haga, porque independientemente de los papeles de Brasil, Estados Unidos, el Ministerio Público Dominicano tiene una responsabilidad de investigar, y no solamente puede limitarse a la investigación que se le prepare de fuera, tiene que hacer una investigación completa con todos los involucrados, de donde sea que provengan. Sin embargo, lo único que se ha planteado es una parte, porque eso es lo que está en los papeles y eso es lo que vino de fuera. Es decir, que se asumió de manera directa la calidad de colonia en este país. Bueno, si esa es la actitud de este gobierno, hay que criticarla. No, la responsabilidad del gobierno, y digo el gobierno porque, como ustedes saben, el Procurador General de la República es un designado del Presidente de la República, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro sistema político dominicano. Eso debe ser una designación independiente. Pero bueno, ¿cuáles son aquellos casos, además de Odebrecht, que se han perseguido? No hemos visto, y lo que ha llegado a ciertos niveles, los tribunales lo han tumbado por diferentes razones, y en algunos casos los procuradores de turno deciden simplemente tirar la toalla. Que el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad no comienza con Odebrecht. Obviamente el caso de Odebrecht puede ser un caso que ojalá se convierta en un antes y un después, pero para que se convierta en un antes y un después, tenemos que entender que no podemos limitarnos solamente a movilizarnos como la sociedad se ha estado movilizando, sino que también hay que participar en la actividad política de manera directa a través de los partidos, específicamente el que usted entienda que pueda representar mejor sus ideales. Porque
Cuando decimos no a la participación política y cuando el pueblo puede expresarse que todos son iguales, está justamente en contra de sus propias movilizaciones. Aquellas acciones que son contrarias a la ley desde el poder son acciones que solamente pueden detenerse con la asunción del poder de personas que estén comprometidas con la correcta actuación. Y esta solamente se logra a través de las elecciones, a través de lograr las posiciones. Por eso es que nosotros señalamos que las discusiones contra la corrupción no pueden ser de un solo canal, tienen que ser de múltiples canales y también de múltiples dimensiones. Esa es la misma discusión, por ejemplo, que tiene que llevarse con la discusión de la ley electoral y ley de partidos, que se ha quedado en un segundo plano. Pero esa es la misma discusión que tiene que llevarse también a propósito con la elección de los nuevos jueces del Consejo Nacional de la Magistratura. Luis Miguel, decía José Israel que con la globalización de las crisis y de las revoluciones tenemos que tener cuidado porque a veces se convierten en virales. Y sí, tú has visto cómo la crisis de América Latina con el problema, con todo. Cuando los presidentes dijeron reelegirse, se fueron todos. Cuando dijeron poner sus mujeres, pusieron todas las esposas. Cuando tuvieron que caer presos, pues lo hicieron a dúo. El tema es el siguiente. Ustedes como partido, cuando estudian las cosas que pueden ocurrir, ¿ustedes piensan que hay que prepararse para un 2020 o pueden prepararse para en cualquier momento tener que hacer unas elecciones, por lo menos presidenciales, en corto tiempo aquí? No, nuestro partido tiene un lema y se llama Libertad, Democracia, Justicia Social, no reelección, donde se subraya la palabra democracia. Nosotros entendemos que los procesos de cambio de mando tienen que ser procesos que fortalezcan la institucionalidad. Y esos procesos de fortalecimiento de institucionalidad tienen necesariamente que pasar a través de elecciones. Si no creemos eso, entonces estamos haciéndole un mal servicio al país, porque la institucionalidad hay que fortalecerla. Y el fortalecimiento de la institucionalidad no es denostándola o simplemente las críticas llevándola a un nivel de radicalismo tal que desconozca la totalidad de la autoridad. Tenemos que tener claro de que el momento para llegar a un cambio son los momentos electorales. Precisamente, estábamos viendo unas declaraciones recientes suyas con respecto al papel y al eventual provecho que podría estar sacando el presidente Danilo Medina de la situación ahora con lo del caso de Brecht y lo que se vislumbra desde su punto de vista como los propósitos de ciertas cosas que están pasando. Entonces, ¿usted cree que realmente hay un interés desde su punto de vista del gobierno de Medina de sacar algún provecho de esta situación? Aunque mucha gente cree que lo que puede es perjudicarle. Miren, antes de que se llevaran a cabo los apresamientos, había, y todos ustedes lo conocen porque eso era Vox Populi, una teoría que señalaba de que las movilizaciones sociales estaban en el fondo siendo apoyadas por el gobierno como una forma de limpiar la imagen del gobierno y, como ha dicho sea de paso el señor de los Estados Unidos, apellido Noriega, una elección de contrincantes internos y externos del partido. Y yo creo que eso siempre es posible porque cuando hay una situación de crisis, los actores de las crisis tienen que buscar posibles partidas positivas que sacar de allí. Ahora, la responsabilidad de la población y de los partidos políticos responsables es la de decir, bueno, eso no es simplemente hasta ahí. No es verdad que nos vamos a creer que no existe ningún otro involucramiento. Así como lo hemos dicho aquí, no es verdad que ese es el único acto contrario a la ley. ¿Qué pasa con el tema de los 3 brazos? ¿Qué pasa con el tema de la OISOE? ¿Qué pasa con el tema de los terrenos del CEA? Todos esos, por decir unos cuantos, en estos últimos periodos, son temas que han quedado sin respuestas. Entonces, no podemos engañarnos y pensar que todo comienza y termina con Odebrecht. Es algo que puede ser importante y deberá, si somos lo suficientemente inteligentes, ser un punto de partida, pero no es el objetivo final. El objetivo final es la limpieza. Bien. Luis Miguel, vamos a darte las gracias. Muchas gracias a usted, don Julito. Luis Miguel de Camps, secretario general del Partido Revolucionario Socialdemócrata,
y dejarte abierta la puerta aquí para que en todo lo que reste del tiempo pues tengas un medio adicional a lo que ya tienes. Muchísimas gracias, Julito. Gracias. Un verdadero placer estar aquí con ustedes.